A toda la comunidad de venezolanos en Hungría, muchísimas gracias por estar conectados. Bueno, los que no estén en este momento lo podrán ver más adelante en la parte pregrabada. Estamos haciendo esta transmisión especial hoy 23 de octubre, conmemorando un año más de la Revolución de 1956, un momento histórico para Hungría que reivindicó cosas y reveló también momentos difíciles. Más adelante pues estaremos compartiendo con ustedes muchísimas diferentes puntos de vista y también diferentes anécdotas y material para que podamos estar un poco más conscientes de lo que estamos conmemorando hoy y nos unamos al país entero en un solo sentimiento. Bueno, nada, le voy a dar la palabra a Alice para que presente el resto y nada, muchísimas gracias por conectarse. Les acaba de hablar Juan Carlos Malavé, el secretario de la Asociación Venezolanos en Hungría, VEHU, conocido por sus siglas como VEHU. Mi nombre es Alicia Fedor Diego. Me han dicho que debo ser la presidenta de esta asociación, cosa que asumí con mucho orgullo y con mucho gusto. Bienvenidos todos, tanto en Hungría como en Venezuela, allende de los mares, en cualquier parte del mundo que nos pueda nuevamente. Disculpas por este pequeño retraso técnico. En primer lugar, vamos a comenzar entonces con escuchando el himno de Hungría. Muy bien, comenzaremos entonces a entrar en el contenido de la transmisión de hoy y le vamos a dar la palabra en primer lugar al licenciado Ákos Farkas, que luego de presentarse muy brevemente también va a presentar el tema del que va a hablar. Ákos, la palabra es tuya. Muchas gracias, Alicia. Un saludo a todos los televidentes, si se puede llamar ahorita la tecnología moderna de YouTube, también son televidentes, si se pudiese decir de esa forma. Y a todos ustedes también, por favor. Sí, yo, como muchos sabrán, o algunos sabrán, yo ya tengo 10 años viviendo aquí en Hungría y nací en Caracas, en Venezuela. En Venezuela estudié estudios liberales, mención política internacional, y aquí en Hungría, historia medieval. Así que
me encanta lo que es la historia húngara. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación para tomar parte del podcast de esta tarde. Y bueno, por supuesto que trataré de dar, digamos, una especie de paneo general de los acontecimientos históricos, pero yo de verdad que estoy realmente curioso de ver Imre Gozon, el señor Imre Gozon, qué es lo que nos va a contar realmente de primera mano, porque una cosa es que un chiquillo como yo se ponga a hablar algo de lo que haya investigado o lo que sepa, y otra cosa es que de primera mano realmente tengamos una persona que vivió todos esos acontecimientos. Pero bueno, entrando así rápidamente en el tema, es importante mencionar lo que es el cambio que hubo bastante radical después de la Segunda Guerra Mundial aquí en Hungría y en todo lo que es el bloque de países que quedaron bajo la tutela soviética, entre ellos, por supuesto, entonces Hungría. Se instauró lo que es la República Popular Húngara, con todos los cánones marxistas, etcétera. Y bueno, precisamente entonces vino lo que son las expropiaciones, botar a la gente de su casa, toda clase de restricciones políticos, sociales, económicas, etcétera, aunado a todo el caos espantoso y la destrucción que hubo después de la Segunda Guerra Mundial por el bombardeo en Budapest, etcétera. Entonces, básicamente tenemos una década bastante complicada después de la Guerra Mundial aquí en Hungría, justo hasta 1956. Entonces, tenemos ya un sistema de espías bastante bien armado, construido, con cientos, miles de espías a lo largo de toda la ciudad y todo el país, etcétera. Así que bueno, tenemos realmente una sociedad bastante diferente a la que había antes de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, justamente ya habían habido entonces en Polonia unas especies de sublevaciones en contra de lo que es la Unión Soviética. Aquí en Hungría, a principios de octubre del 56, comienzan a haber, según tengo entendido, en Debrecen, Szeged, etcétera, ciertas pequeñas conspiraciones, si se puede decir, de utilizar ese término, capaz es equivocado. Pero nada, el hecho es que entonces en Szeged llegan incluso a escribir 16 puntos en los cuales los jóvenes de la universidad exigen que entonces se vayan las fuerzas soviéticas, militares, etcétera. O sea que básicamente empiezan a exigir todo tipo de cambios en Hungría. Y entonces precisamente es entonces el 23 de octubre que estalla esta revolución. Se calcula que alrededor de 200.000 personas estaban enfrente del Parlamento aquí en Budapest. Ahí es cuando aparece Nagy Imre, el cual clamaban que fuese el nuevo primer ministro, que básicamente tomase el control o llevase lo que es la nueva Hungría, que querían establecer. Por supuesto, es importante también considerar que Nagy Imre ya había tenido una carrera política bastante interesante desde ese punto de vista, como miembro del Partido Soviético, enviado especial, etc. O sea, ya había tenido su carrera o trayectoria. Sin embargo, había tenido sus pequeñas desavenencias, sus grandes desavenencias con el Partido Comunista y con Moscú en sí. Entonces tenía una postura un poquito más liberal o diferente. Y bueno, precisamente en este caso, él pudiese haber servido o sirvió básicamente de una buena opción para una especie de gobierno de transición o nuevo sin el comunismo. Y bueno, precisamente entonces, a partir del 24 de octubre, que oficialmente cuentan que entonces Nagy Imre o Américo Nagy pasa a ser el primer ministro de Hungría entonces. Por otra parte, el 30 de octubre es que toman la casa del Partido Comunista. Ese mismo día es liberado precisamente el cardenal Mindszenty, el cual realmente para los húngaros venezolanos y por supuesto los latinoamericanos y todos los húngaros extranjeros resulta un personaje importantísimo. El que no lo vi, el cardenal Mindszenty, quizás un poco inapropiado que ir de momento mostrándoles la fotografía del cardenal, pero bueno, básicamente él era una figura de unión y al mismo tiempo que representaba el mantener la cultura y todo lo que era la identidad húngara para los extranjeros, para los húngaros, etc. Y fue liberado precisamente el 30 de octubre durante la revolución. Por otra parte, bueno, el 4 de noviembre, para no hacerlo muy extenso, los ejércitos soviéticos entraron a Budapest
para poner orden, básicamente, lo que significaba restablecer el sistema soviético y acabar con toda esta sublevación y este gobierno democrático o no soviético, más bien para ser más específicos. Y bueno, las luchas fueron bastante desagradables. Aquí tenemos, por ejemplo, la Casa del Terror, Terror Haza, en la avenida Andrássy, en Budapest. No es precisamente porque esté Drácula o Frankenstein o alguien ahí, sino precisamente es porque es la Casa del Terror, porque uno alcanza a ver tanto el terror blanco del nazismo aquí en Hungría, como todo el terror rojo que hubo entonces en Hungría, y uno puede ver videos, etc. Les recomiendo a la gente que esté aquí en Budapest que le eche un vistazo a la Casa del Terror. Y bueno, básicamente entonces termina toda esta sublevación y vuelven a establecer el orden en Hungría, discúlpenme, vuelven a restablecer el sistema soviético. Sin embargo, es, digamos, un mes, casi un mes, de guerra de independencia, de un gobierno diferente. Y bueno, estoy sumamente, como comentaba anteriormente, sumamente curioso de ver el señor Imre Gozon qué es lo que nos va a poder contar con respecto a todo esto. Por otra parte, ya varias personas que me han comentado y me han preguntado por qué han visto la bandera húngara con un hueco en el medio justamente para estas celebraciones. Muy sencillo. ¿Quién quiere ver esto colocado en la mitad de su bandera? No mucha gente. Por supuesto, cuando hubo el cambio después de la Segunda Guerra Mundial e introdujeron todo lo que es el sistema comunista, los símbolos patrios, etcétera, fueron modificados, entre ellos el escudo de Hungría y la bandera de Hungría. Esto es lo que ellos llaman el escudo Kadar, precisamente entonces, perdón, el escudo Rákosi, acabo de decir una barbaridad. El escudo de Rákosi, que fue el primer ministro justamente que vivió previo a la Revolución del 56. Entonces, Matías Rákosi o Matías Rákosi. Y bueno, creo que ustedes ven la imagen invertida o no sé. Pero bueno, el hecho es que entonces una de las, digamos, primeras partes simbólicas de la Revolución del 56 fue el cortar esto y sacarlo inmediatamente de la bandera de Hungría, y precisamente es que uno ve la bandera húngara relacionado con eventos del 56 con un hueco en el medio. O sea, básicamente el repudio tan grande a lo que representaba este escudo fue sacado precisamente. Bueno, básicamente creo que suficiente con un recuento básico y elemental como el que les acabo de dar, considero yo. No sé si eventualmente tuviesen alguna pregunta y les puedo servir en algo más, pero entonces yo le devuelvo la palabra a Alicia para que continúen con el asunto. Y bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación. Se sabe que la revolución de Hungría en 1956 tuvo un eco muy potente en el mundo en aquel momento y hasta años después. Es más, fue la semilla, quizás el primer paso hacia lo que se dio 30 años después, que fue la expulsión definitiva de las tropas soviéticas y la caída del muro de Berlín, y por ende la liberación del yugo soviético de toda Europa Oriental. Lo que a lo mejor no es tan conocido es que precisamente en el mundo literario de habla hispana, este acontecimiento produjo un eco muy sonoro. Numerosos poetas, escritores del mundo literario, que luego se han hecho clásicos prácticamente de la literatura mundial también, se han manifestado en poemas, prosa, sobre los acontecimientos. Baste con mencionar, por ejemplo, al español Salvador de Madariaga o a la uruguaya Juana de Ibarburu, el peruano Ernesto Pinto. En Argentina tenemos a Atahualpa Yupanqui. Honduras, Felipe Elvir Rojas. Y Ramón Coe Romano, otro español, cuyo poema precisamente pretendo ahora leerles, porque son testimonios absolutamente únicos y muy elocuentes
de lo que significó la Revolución de 1956, o como lo decimos en húngaro, la lucha por la libertad de 1956 de un pequeño país en el centro de Europa contra una potencia mundial, prácticamente David contra Goliat. Y eso lo han sabido apreciar muchísimo, repito, también en el mundo de la literatura latinoamericana. Y lo que voy a leer a continuación, pues como les he dicho, proviene de la pluma del poeta Ramón Cue Romano. Él fue un sacerdote jesuita español y este poema, apareció en su libro Sangre de Hungría. Es decir, que no solamente el poema, sino que le dedicó todo un libro a los acontecimientos. Es un poema icónico que yo creo que se puede escuchar todos los 23 de octubre este año y durante muchos, para no olvidar, para siempre recordar. El poema se titula Te hemos dejado sola. Nuestra hermana pequeña, te hemos dejado sola. Te asaltaron en pleno mediodía, en plaza abierta, en la mitad de Europa, en el cruce del viejo mundo civilizado, y te hemos dejado sola. Formamos corro alrededor de ti. Tus ayes y tu sangre salpicaron calientes nuestra ropa. Gritamos, discutimos, peroramos. Obras de cobardía. Pero nadie dio un paso hacia adelante. Nos retorcimos las manos y te hemos dejado sola. Te aplastaron delante de nosotros. No fue en la selva bárbara, fue en la plaza de Europa. Teníamos detrás el Partenón y el Foro. Nos gritaban cercándonos las catedrales góticas. Lo reclamaba el Dante y Aristóteles, las 9 sinfonías de Beethoven y el derecho de gentes de Vitoria. No eran los tiempos bárbaros. Pesaban sobre nosotros 20 siglos de historia. Pero tuvimos miedo. Traicionamos los siglos. Dante y Aristóteles, te hemos dejado sola. Nadie quiso romper el equilibrio, mientras que el enemigo rompió todas las fórmulas. Entregamos al monstruo nuestra hermana pequeña como precio y bocado que entretenga sus hambres codiciosas. Mañana querrá el monstruo otro banquete y habrá otra hermana menos. ¿Quién va a ser en Europa? Tu pecado fue solo el tratar de ser libre, lo que Dios le dio al águila y dio a la mariposa. El pecado de tus hombres fue tan solo llamar mía a su esposa, llamar mía a su madre, llamar mía a su hija, llamar mía a la tierra de sus trigos y sus muertos, llamar mía a su patria y a su historia, llamar mía sola, a su alma. Esa es la culpa toda. Por esto tenemos ser libres, te mataron. Y siendo libres, te hemos dejado sola. Hermana Hungría, qué remordimiento en nuestras almas y nuestras ciudades, en las noches con jazz y en las albas ojerosas. Te apuñalaron, pero está tu sangre sin secarse gritando en nuestra ropa, en el traje impecable de hombres libres que nos vestimos cada hora, en la ropa con grasa del trabajo y en la ropa planchada del domingo. No hay quien lave tu sangre. Es una boca que nos grita con labios siempre rojos. Me apuñalaron ante vuestra vista, en la plaza del mundo, a pleno día, y me dejasteis sola. Nos persigue la sombra del pecado. Cuando hablamos de paz, nos ataja su grito. Si libertad cantamos, la traición nos sonroja.
Proclamamos justicia y la propia injusticia desmiente nuestra boca. En el hondo cimiento de sus planes siente el mundo su crimen con Hungría, ese barro insondable que pone pies de barro al sueño de grandeza de las naciones todas. La cobarde traición no queda impune. No habrá una nación grande mientras dure el estigma. Nadie alzará limpia la frente mientras Hungría gima en su mazmorra. Fue en la Plaza de Europa. Un claro mediodía. Nos violaron la hermana más pequeña y la hemos dejado sola. Muchísimas gracias, Alicia, por compartir estas palabras que mueven muchas emociones en los húngaros, pero también creo que se encuentran algunas sensaciones similares para los venezolanos. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte, que vamos a disfrutar. Alice, si puedes ver, dando una pequeña introducción de lo que van a ver en un video. Es un audio muy importante, el audio más que el video. Quizás esto tampoco sea un movimiento o un momento demasiado conocido por el mundo, pero los italianos nos han dejado un bellísimo testimonio de solidaridad con el pueblo húngaro, creando podría decir que casi un himno para la época, que es el Avanti ragazzi di Buda, Avanti ragazzi di Pest.
Listo, ya estamos de vuelta. Los invitados, bueno, de los invitados aquí, los que estén conectados a YouTube pueden escuchar mientras, si no, es un silencio bastante largo que estamos haciendo una llamada. Y bueno, nada, Alice, nos estabas comentando que esto fue algo que el pueblo italiano tuvo el gesto con los húngaros, ¿no? Sí, y se cantó a viva voz en un partido de fútbol entre el Lazio y los húngaros y fue impresionante. Yo los animo a que lo busquen en YouTube. Nosotros por cuestiones técnicas no pudimos poner precisamente ese video porque no, en ese momento que Juan Carlos lo quiso hacer, de alguna forma no estaba permitido. Técnicamente no se pudo hacer, pero es impresionante ver cómo todo un estadio canta, es un himno, es una oda a los ragazzi di PES, a los ragazzi di Buda. Muchísimas gracias, Alice, por compartir estas anécdotas. Sí, en YouTube pueden encontrar muchos videos, incluso hay visitas del gobierno húngaro a Italia donde hacen este gesto y le cantan también a todos los húngaros. Sigue la canción siendo yo le diría como cuando estás en un equipo y te dan en la espalda y te dicen hay que seguir, vamos que tú puedes, es esa sensación. Y bueno, seguimos con moviendo la emoción y moviendo la parte literaria y cultural. Ahora vamos a tener a nuestra querida amiga ya no tan invisible, que la tenemos hoy bien visible acá, Susu, nuestra voz de todos los días. Bueno, de parte de toda la comunidad, gracias Susu por ayudarnos siempre con eso, con las noticias y mantenernos al día. Y bueno, te doy la palabra para que compartas con la comunidad todo lo que conseguiste y todo lo que tienes preparado. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, aunque mis amigos siguen siendo invisibles porque ellos me ven a mí, pero yo los estoy viendo a ellos. O sea que muy buenas tardes, mis amigos invisibles. Yo soy Susana Kertes. Yo nací en Caracas, de padres húngaros, y actualmente vivo en Hungría desde hace 20 años. Trabajé en Venezuela en la Universidad Simón Bolívar, de donde me jubilé, y ahora estoy aquí. Y entonces yo escogí para hoy un poema que surgió de la emigración, igual que mis padres también emigraron. Entonces escogí el poema Ángel del Cielo de Sándor Márai. Márai es uno de los novelistas y publicistas húngaros más destacados de la primera mitad del siglo XX. Después de haber perdido Pasta, su adorada ciudad natal, que en 1921 cesó de pertenecer a Hungría, después de haber perdido su biblioteca entera de más de 6.000 libros en las llamas de su casa de Budapest, bombardeada en la Segunda Guerra Mundial, luego emigró en 1948 ante la inminencia de la dictadura comunista para no perder incluso hasta su libertad de expresión frente a la censura, y prohibió la publicación de sus obras en Hungría mientras durara la dictadura comunista. Por eso las generaciones más jóvenes no pudieron conocer su obra antes de los años 90. Ahora es uno de los autores más leídos. Ángel del Cielo, cuyo título cita las primeras palabras de la canción que todo el mundo canta al encender las velas en el árbol de Navidad, fue conocido en Hungría, transmitido por emisoras de radio desde el extranjero. Ángel del Cielo, de Sándor Márai. Traducción de Rodrigo Escobar Holguín y Vera Secach. Ángel del Cielo, ve deprisa a Budapest frío y tiznado, allí donde entre tanques rusos las campanas se silenciaron, donde la Navidad no brilla, ni hay dorado sobre los árboles, solo hambre, hielo, escalofrío. Dilo de modo que comprendan, en voz alta desde la noche. El milagro anúnciales, Ángel. Haz susurrar de los tus alas. Vuela prisa, que ellos te esperan. No les vayas a hablar del mundo donde ahora hay velas prendidas, tibias casas y mesas puestas, cura y sermón de frases bellas, papel crujiente de regalos, palabras sabias, deseos buenos, y en el árbol brillan centellas. Háblales, Ángel, del milagro. Diles del milagro del mundo. El árbol de un pueblo que sufre en la noche de paz ha ardido.
Y ahora muchos se persignan, lo miran las gentes del mundo. Unos comprenden y no otros. Les queda grande y cabecean. Rezan o miran espantados. En el árbol no cuelgan luces, sino Hungría, Cristo de pueblos. Y ante ella hay muchos que pasan. El soldado que dio su pecho, el fariseo que la vendiera, el que la negó las 3 veces, el que se ha lavado las manos, el que al darla en 30 monedas la humilló, la golpeó, la hiriera, y comió de su cuerpo y sangre. Muchos, legos, pasan a verla, pero a hablar no se atreve nadie. Tampoco ella habla ya ni acusa, como Cristo de la cruz mira. ¿Qué árbol de Navidad tan raro? Era el ángel, el diablo. Y quienes se juegan su manto no saben lo que están haciendo, solo huelen, gimen, sospechan el gran secreto de esta noche, pues está en este extraño árbol el pueblo húngaro colgado. Y comenta el mundo el milagro, los curas hablan de coraje, un estadista da el responso, el Santo Padre lo bendice, y los pueblos de toda especie preguntan, ¿a qué todo esto? ¿Por qué no se ha acabado un día como el Dios que demandaba? ¿Por qué se partió en 2 el cielo cuando un pueblo dijo, ya basta? ¿Cuántos hay que no entienden esto? ¿Qué creció aquí como un océano? ¿Por qué tembló el orden del mundo? Gritó un pueblo y luego el silencio. ¿Qué pasó? Se preguntan muchos. ¿Quién dio esta ley de sangre y huesos? Y otros más preguntan, balbuciendo, pues no comprenden los que han sido sus herederos. La libertad es tan preciosa. Ángel del cielo, da la nueva. Siempre dará vida a la sangre. Ellos antes ya se encontraron, el pastor, el asno y el niño, en las pajas junto al pesebre. Al parir la vida a un viviente, ellos cuidan hoy del milagro, montando guardia con su aliento. Arde una estrella, brota el alba, díselos todo, ángel del cielo. Nueva York, 1956. Wow. Muchas gracias. La gente, o sea, en realidad ese año, ahorita más adelante, vamos a tener la posibilidad de escuchar de carne propia, ¿no? Pero la gente estaba a flor de piel en todos lados en el mundo con lo que estaba pasando y cómo se nota que no importa desde qué área, desde el arte, desde cualquiera, estaban tratando de decirle a Hungría que estaban sangrando por dentro también. Gracias, Susu, de verdad, gracias por compartirlo. Y bueno, gracias por siempre estar compartiendo mucho material con toda la comunidad. De verdad que simplemente hago eco de lo que escucho todo el tiempo. Muchas personas gracias. Se hace lo que se puede, se hace lo que se puede. Con mucho gusto. Y bueno, para cerrar esta parte digamos, de bellas palabras, bellas estrofas, Alice nos va a compartir algo de una latina, ¿no? Una latinoamericana. Sí, como estábamos comentando, y por cierto, me parece muy bien, Juan Carlos, esa formulación que acabas de hacer, que el mundo entero lo sentía como a flor de piel, lo que sucedió en Hungría entre el 23 de octubre y el 4 de noviembre, ¿verdad?, de 1956. Y lo que estuvimos comentando anteriormente sobre el eco poético que tuvo este acontecimiento en la literatura mundial y en especial en la literatura de habla hispana, eso quedó recogido en parte en un libro publicado en 1959 en Buenos Aires, titulado Liras en las catacumbas. Es el reflejo literario, repito, de lo que fue la Revolución Húngara, y el prólogo a este libro lo escribe nadie más ni nadie menos que Juana de Ibarburu. Juana de Ibarburu, poetisa, escritora, pensadora uruguaya, que fue nominada al Premio Nobel de Literatura 4 veces. Es decir, una pluma destacada. Ella escribe lo siguiente de una forma muy sentida, muy emocionada, lo que ella sí, y hago entonces de alguna forma, hago referencia, Susu,
a que el poema que tú acabas de recitar, de la pluma de Sándor Márai, creo que fue escrito en Navidades de 1956. Y 2 años después, todavía 2 años después, Juana Ibarburu en Navidades, el 24 de diciembre de 1958, escribe lo siguiente en el prólogo al libro Lira en las Catatumbas. En esta Nochebuena sudamericana, toda de estrellas y toda de rosas, he segado mi árbol de Navidad, oh Hungría mártir, para estar contigo en la tiniebla, para ser, simbólicamente, una más de los tuyos, una mujer que reza por tu pasado y tu destino, una mujer que no sabe manejar el fusil, sino la lira, y que nunca maldice, sino que canta. Pero ahora que te desangran y te torturan, ahora que todos los que aman las grandes virtudes humanas se acercan a ti como a Cristo crucificado, en mi casa oscurecida estoy de rodillas, pidiéndole a Dios su justicia infalible, suplicándole por primera vez en la vida que me haga soldado en tus filas y no inútil creadora de versos sin sangre. ¿Cómo te amamos, Hungría? Desde la dulce juventud en que eras nuestro sueño bajo los árboles centenarios y las orillas del Danubio, nos ganaste el corazón con tu encanto romántico y feliz. Cuánto has crecido y cuánto heroicamente has luchado por tu libertad. Soy tu gran enamorada, orgullosa de tu valor, de tu dignidad incorruptible. Y eres, Hungría, la santa, la tremendamente gloriosa, la que tiene las sienes coronadas de espinas como el libertador del Calvario. Eres el ejemplo de todos los pueblos que prefieren la muerte a la esclavitud, el hambre a la entrega ignominiosa, la siega sangrienta a la bien nutrida cobardía de los lacayos. Hungría mil veces querida, por la que tanto lloramos. Toma mi corazón y si puedes, conviértelo en un cañón o una centella. Juana de Ibarburu, 24 de diciembre de 1958. Gracias, Alice. Bueno, nada, estamos removiendo cosas, ¿no? Y ya llegamos al momento que muchos, como dijo Akos al principio de la llamada, estamos esperando. Y bueno, quiero darle la bienvenida sin esperar más al señor Imre Gozon y a Bella, que ellos dos van a llevar esta última parte de este acto conmemorativo. Y una parte muy especial, pues el señor Imre estuvo aquí en Hungría en el momento de la revolución, estuvo aquí y bueno, son muchas las cosas que tiene que compartir con toda la comunidad y que esto sea para el aprendizaje de todos, para mantener en la memoria lo que se debe mantener en la memoria y seguir adelante como húngaros, como venezolanos y como ciudadanos del mundo. Bienvenido. Gracias. No sé si empiezo yo haciendo una pequeña presentación, Imre. Sí. Ok. Adelante. Quiero mantenerlo muy corto porque creo que tiene que haber la mayor cantidad de tiempo para que tú puedas hablar. Quisiera agradecerle a Venezolanos en Hungría por esta oportunidad de conocer la historia. Quisiera que esa historia, como ya lo habíamos hecho en dos otras oportunidades, fuese realmente una historia personal, porque creo que ahí es donde se entiende también la historia universal a través de esas historias y esos fragmentos de vivencias personales. Me parece que también es interesante saber que el arquitecto Imre Gozon, que nació en Hungría y tuvo una
una vida increíblemente interesante, un hombre, uno de los hombres más generosos que yo he conocido y más risueños y optimistas, y con el que he tenido la suerte de compartir muchas cosas, desde muy chiquito hasta ya ahorita entrado en años. Y me parece que lo mejor sería, si pudiésemos estructurarlo, si te parece, Imre, es empezar con ese tiempo, con esa primera fase o ese primer bloque cuando estás en Hungría y el momento probablemente de la revolución y el rol que tú tuviste en la revolución del 56 y que termina con la derrota, el escape y el exilio y el cómo llegas a Venezuela. Una segunda que creo que también es muy importante aquí porque nos toca de alguna manera, sobre todo a los que hemos o venimos de segundas o terceras generaciones de húngaros que salieron de Hungría y también terminaron en Venezuela, que son los años en Venezuela, que creo que ahí también es muy interesante porque tienes esa referencia de ese optimismo y de ese país que miraba hacia adelante. Tuviste la oportunidad de trabajar probablemente uno de los proyectos más importantes a nivel mundial en arquitectura junto al maestro Villanueva en la Universidad Central de Venezuela, entre otras cosas, hasta que tuviste tu práctica también personal. Y después, como con esa práctica personal, incluso tuve la suerte de trabajar contigo hasta no hace poco. Todavía estábamos en Caracas, pensando que esto se podía acabar. De hecho, creo que esa sería la tercera, la decisión del regreso a Hungría y probablemente qué es lo que tenemos que estar pendientes para que esto no vuelva a suceder, porque probablemente es algo que está sucediendo otra vez, ¿no? O sea, que el caso de Venezuela es un caso parecido que ha tenido algunos tintes y algunas cosas que se parecen a lo que está pasando aquí o lo que pasó en el 56. Y bueno, creo que, creo que con esa pequeña estructura podríamos empezar y te daría la palabra a ti para ver si empezamos con esa primera parte, que es todavía tus años mozos en Hungría cuando estabas estudiando arquitectura en la Universidad Técnica en Budapest. Muchas gracias, Adela. Y muchas gracias también por Akos y para crear una expectativa demasiado grande acerca de las palabras que yo puedo decirles. Pero quiero otra vez referirme a lo que ya Akos asomó muy bien. ¿Cuáles fueron los antecedentes de esa revolución? ¿Por qué estalla una revolución? Y la pregunta, ¿contra quién queríamos nosotros esa revolución? Porque para Venezuela es difícil imaginar que Hungría, después de la guerra, queda completamente bajo dominio soviético. Tropas soviéticas no retiraron, nunca se retiraron de Hungría. Es decir, imaginen de una vez un país invadido, dominado, y ese ejército dominante logra en el año 1948, ¿no?, nombrar un gobierno títere que desde entonces obedece netamente a las instrucciones de Moscú. Hungría pierde su soberanía. Hungría queda un país completamente subyugado, ¿no? Y entonces, esto es lo que quiero que ustedes vean, que nosotros hemos crecido como estudiantes bajo un régimen que no nos dejaba la palabra libre, vías de escape. No hemos tenido ninguna oportunidad de hacer otras organizaciones, lo cual fuera de lo que fue impuesto por los comunistas. No teníamos alternativas, teníamos que aprender el idioma ruso. No podíamos escoger cuál idioma aprender. Teníamos como materia obligatoria el marxismo en una universidad técnica que naturalmente no tiene nada que ver con la teoría marxista. Y lo peor es que la teoría en sí es una teoría atractiva, interesante,
pero cuando se convierte en la realidad, se convierte invariablemente en una dictadura. ¿Por qué? Porque centraliza el poder. Se eliminan las instituciones y el país está dominado por un partido, un solo partido, que está dirigido desde Moscú. Quería decirles que es muy importante entender estos antecedentes para que veamos por qué nosotros, los estudiantes, en una reunión, ¿no?, en el 22 de octubre, teníamos una reunión común y corriente. Parecía que va a ser común y corriente, pero no resultó así, porque generalmente el partido y la Juventud Comunista, la única organización que nos permitieron, siempre organizaba estas reuniones de donde todo el mundo hablaba muy bien del gobierno. Teníamos que levantarnos y aplaudir por el partido y por el camarada Rákosi y por Stalin, que teníamos que ver nosotros con Stalin. Bueno, y esa reunión, sin embargo, el 22 de octubre fue distinta. Mis compañeras empezaron a repartir el tricolor, una cintica tricolor que ya en sí fue una rebelión, ya una señal que esta vez sí queremos hablar de otras cosas, no solamente de la mala comida que recibíamos en la mesa, no solamente de los problemitas cotidianos, sino algunas exigencias que la historia ahora lo conoce como los 16 puntos. Pero no quiero empezar ahora a decirles los 16 puntos, sino resumirlo en una sola palabra: libertad. En una sola palabra caben 16 puntos. Queríamos libertad. Y se formó una reunión tan importante. Llegaron incluso algunos alumnos de los que menciono, de Szeged y de Debrecen, que eran ciudades universitarias, que mandaron delegados. Mandaron delegados porque ellos también sabían que en un momento dado algo teníamos que hacer. Esos 16 puntos resumen el grito de libertad de la juventud. Y lo que pasó es que nadie quería escucharnos, nos dejaron solos, incluso los profesores que pobrecitos tenían miedo de la represión, y entonces nosotros decidimos darle énfasis a nuestros pedidos y salir a la calle el día siguiente. No sé si continúo, luego tienes alguna pregunta, pero el día siguiente, ya el 23, cuando nos formamos en marcha en la universidad, entonces una de las muchachas que traía la bandera con ese escudo redondo odiado que fue impuesto. ¿Por qué? Porque los comunistas cambiaron nuestros símbolos patrios, cambiaron la bandera, cambiaron el escudo, y cualquier coincidencia y parecido con Venezuela no es pura casualidad. Bueno, entonces una muchacha gritó y dijo: si alguien tiene una navaja, que vamos a cortar ese escudo. Y ahí empezó entonces a formarse el símbolo de la revolución, la bandera sin el escudo odiado. Para que ustedes entiendan por qué cortamos, porque no queríamos ese escudo. Ese escudo nunca ha sido símbolo de Hungría. Eso fue un símbolo impuesto por los comunistas. La marcha fue prohibida. El primer ministro ordenó incluso a la policía a disparar si salimos a la calle, y eso es lo que faltaba para que salgamos inmediatamente. Y salimos a la calle, y la sorpresa fue que otras universidades también salieron a la calle. Algunos
fueron en el lado de Pest a la estatua de Peterfield, ¿verdad? Nuestro poeta y héroe de 1848. Y nosotros, en el lado de Buda, fuimos a la estatua del Mariscal Ben, que era un símbolo también de la libertad y de la amistad polaca-húngara. Porque no podemos olvidarnos que nosotros queríamos apoyar también el movimiento polaco por la libertad. Y cuando nosotros decidimos de ahí ir a la radio para que todo el mundo escuche los 16 puntos, entonces la policía secreta empezó a disparar desde el edificio de la radio, y después llegaron algunas ambulancias que adentro tenían también de la policía secreta gente armada para reforzar la defensa del edificio. Esas ambulancias fueron abiertas por nosotros, les quitamos las armas y en ese momento empezó ya la lucha cruenta, la lucha armada, porque ya nosotros teníamos armas para contestar a los disparos. Y desde entonces la revolución iba creciendo en una forma increíble, porque en cuestión de horas el país entero estaba en pie. Y en cuestión de 24 horas fueron las primeras manifestaciones de obreros, mineros, y después una parte del ejército húngaro que se pasó al lado de nosotros, con el comandante coronel Maléter, Pál Maléter, que incluso pues, tuve oportunidad de conocerlo y estar al lado de él, que fue uno de los héroes de la revolución, porque él junto con sus tanques pudo un poco reforzar al grupito completamente indefenso contra los tanques rusos. Ustedes pueden imaginar cómo enfrentar unas divisiones de tanques. Los rusos tenían bases aéreas y tenían divisiones enteras en Hungría. Y a pesar de esto, en cuestión de días y con ayuda de esta parte del ejército húngaro, nosotros logramos que la Unión Soviética decidió retirar sus fuerzas desde Hungría. Es decir, parecía que la revolución está llegando a la victoria. Nosotros hemos llegado a pedir cambio del gobierno. El gobierno títere huyó. Uno de los comunistas, pero liberales, vamos a decirlo así, Imre Nagy, aceptó ser el primer ministro. Cuando estaba yo delante del Parlamento y él salió a hablarle al público, empezó a decir camaradas. Y entonces en este momento el público abucheó, ¿no? Y gritamos que no somos camaradas, somos húngaros. Y Imre Nagy se dio cuenta que la historia cambió. Y él, valientemente, siendo comunista, ¿no?, aceptó dirigir este movimiento, formó un gobierno, podría decir que de los mejores que se podía formar en Hungría en aquel momento, que todos estaban naturalmente en la oposición. Y Hungría pidió salir del Pacto de Varsovia, que era el pacto militar que nos unía con la Unión Soviética, y Hungría se declaró independiente. Mientras tanto, la lucha en las calles sí continuó, y también hemos logrado cosas como liberar al cardenal Mindszenty o liberar todos los presos políticos. Naturalmente, una revolución tiene algunos puntos que son tristes, que muchos compañeros cayeron, y también
si hemos logrado ocupar, por ejemplo, el edificio o el cuartel de la policía secreta, y entonces entre ellos también muchos terminaron colgados de los árboles, porque cuando se desatan esas fuerzas de los jóvenes, no se mide ya ni siquiera la vida humana. Yo no creo que ustedes podían imaginar cómo se siente uno cuando viene un tanque enfrente. Pero nos enseñaron algunos ex militares cómo fabricar las famosas bombas Molotov. La bomba Molotov sencillamente es una botella que se llena con gasolina o con queroseno o cualquier otro líquido pues, inflamable. Entonces se tapa con un trapo, el trapo se humedece, hay que encender el trapo y antes de que explote, naturalmente, hay que lanzar eso contra el tanque. Resultó un arma muy poderoso porque generalmente paralizaba los tanques porque se incendiaban los tanques. Entonces la tripulación tenía que salir del tanque y si se rendían, si no se rendían, pues cayeron muertos. Muchísimos tanques soviéticos fueron destrozados y al final nosotros pensábamos que estamos llegando a una victoria y dentro de todo el entusiasmo y la lucha también ha habido problemas dentro de la revolución, problemas porque como la policía secreta y todas las fuerzas comunistas o huyeron, abandonaron sus puestos, la policía sencillamente desapareció y empezaron algunas venganzas personales, algunos saqueos que nosotros hemos visto que peligra la limpieza de la revolución y los consejos revolucionarios que se formaron, como se formó también en nuestra universidad, esos consejos pues nos hemos reunido y hemos decidido de luchar contra esas desviaciones porque ponía en peligro, ¿verdad?, las metas de la revolución. En el Consejo por fin decidió enviar entonces algunos delegados al interior del país y así me dieron un papel que guardo con mucho cuidado porque es un recuerdo muy importante donde dice que me nombran pues para formar la Guardia Nacional nueva en mi pueblo donde estudiaba yo, que se llama Kishkunhalas. Entonces yo fui de Budapest a Kishkunhalas prácticamente a pie, porque no había tránsito de trenes. Y entonces algunos me dieron la cola, y hasta un tanque ruso me dio la cola a 20 kilómetros. Así que llegué a mi pueblo y en mi pueblo encontré muy buena organización que ha tratado de componer otra vez orden y disciplina en el pueblo, y con la ayuda de algunos militares que se pasaron a la revolución y otros patriotas, hemos empezado el trabajo de hacer patrullas nocturnas y poner orden otra vez. Me recuerdo a una reunión de un partido que se estaba otra vez formándose, que se llama Kishkot-Dapar. En esta reunión de Kishkot-Dapar estaban hablando que hay que quemar a las asociaciones de los campesinos, que hay que matar a fulano porque ha sido un comunista, un partido o secretario del partido, y yo pedí la palabra y les dije que nosotros en Budapest no, eso es lo que queríamos. Nosotros no queremos que un húngaro entonces vaya contra el otro húngaro, que la revolución se desvíe, ¿no?, de su objetivo, que es liberar el país, ¿verdad?, del comunismo,
y del dominio soviético, y que estas acciones debilitan la revolución, dan razones para la Unión Soviética para otra intervención y al mismo tiempo debilita el apoyo internacional que podíamos tener. Lamentablemente el apoyo internacional se limitó a muchos recados y mensajes por radio que luchen, que aguanten, que resisten, porque estamos con ustedes y ustedes ya saben, porque es historia, que nos dejaron solos, ¿verdad? Como decía la poesía que recitó Alicia, Hungría se quedó sola. Y también quiero otra vez decirles que la coincidencia con Venezuela no es fortuita, es lamentablemente la historia. Cuando los países reconocen un gobierno, dicen que recitan, dicen que estamos con ustedes, pero al final fue Hungría completamente sola. La Unión Soviética se dio cuenta de esa posibilidad, porque al mismo tiempo el mundo se ocupó mucho de un problema internacional del canal de Suez, que los egipcios querían pues, bloquear el canal de Suez, y entonces Inglaterra, Francia, Israel, etcétera, todos se ocuparon del problema del canal de Suez y todo el mundo se olvidó de Hungría. Así que el 4 de noviembre tuvimos entonces una invasión que no pudimos resistir, aunque todavía algunos focos de lucha continuaron algunos días, algunas semanas, y después nosotros nos hemos declarado en huelga y lamentablemente empezamos a enterrar nuestros muertos y organizarnos o ver qué se puede hacer en el futuro, y muchos de nosotros tuvimos que optar por escapar del país. Y yo siempre digo que no tanto por el miedo de las represalias, que también fueron muy duras, porque muchos jóvenes fueron inmediatamente ejecutados, otros, imagínense que esperaron que cumplan los 18 años para matarlos. Pero yo lo que me temía o no podía enfrentar otra vez a mi universidad y decir, señores, me equivoqué, señoras, yo no tenía razón, porque sabía que eso es lo que van a exigir para poder continuar en la universidad. Y entonces fue el motivo que yo decidí abandonar Hungría, y como la única vía fue un escape a través de la alambrada, escogí una noche, por cierto, muy fría, con mucha nieve, y pasé la frontera con suerte, pasé las alambradas y llegué a Yugoslavia. Y en Yugoslavia, después de pasar varios meses en un campo de refugiados, con la ayuda de una prima hermana que vivía allá en Venezuela, pude llegar a Venezuela porque realmente no tenía ninguna otra parte del mundo a donde ir. Y poco conocimiento sobre Venezuela, llegué yo en el año ya 57 a Venezuela. Y bueno, yo lo que puedo decirles es que fue una grandísima suerte a mí, que fue Venezuela a donde llegué. Mira, Ibre, podemos hacer ahí una pausita. Sí. O sea, que es fascinante, y por eso cuando vienes al capítulo de Venezuela, reflexionar también sobre lo que dijo Alice y lo que dijiste tú. O sea, por ejemplo, cómo se van conectando esas cosas también con Venezuela. O sea, cómo, por ejemplo, la liberación del cardenal Mindszenty, que después se refugia en la embajada de Estados Unidos y después se convierte en un cardenal expatria, que es también una cosa muy extraña, algo que también pasó con los SCA húngaros. O sea, instituciones que en realidad solo podrían existir dentro del país fueron exoneradas y les fueron dados
exoneraciones que no son comunes. O sea, tú no puedes ser un cardenal sin país, pero Mindszenty se convirtió en el cardenal de los millones de húngaros que estaban fuera de Hungría. Y interesantemente lo ata a Venezuela, que su último viaje antes de morir fue en Venezuela, y donde creo que estaba todavía como cardenal, el cardenal Lile Brun, y que justamente se le recibió en la Casa Húngara en Venezuela, y que transformó también toda la vida de la colonia, de alguna manera, su visita. De hecho, gracias a su visita y a un scam, como lo llamaríamos hoy en día, se creó la Casa Húngara, de la cual una gran mecenas fue la mamá de Suso durante muchísimo tiempo. Entonces, se reanimó toda la colonia húngara. Y desde ahí, bueno, entonces sí, llegaste a Venezuela y ahí empieza el otro capítulo de conocer esa Venezuela de los años, principios de los años 50. Bueno, si me permiten, todavía quiero cerrar la parte anterior. Como yo he dicho, Akos ha hecho una introducción muy interesante de los antecedentes de la revolución, y Alicia mencionó ¿verdad?, el eco de la revolución en las artes, en poesía, etc. Yo quiero decir que el eco fue muchísimo más fuerte de esto, porque partidos comunistas como el Partido Comunista Italiano o el Partido Comunista Francés prácticamente fueron fragmentados y destruidos sencillamente por el efecto de la Revolución Húngara. Esto pertenece a la importancia grande de la revolución, que los partidos comunistas de Occidente fueron prácticamente fragmentados, esos partidos, por el efecto que reconocieron que el sistema soviético es inviable. Bueno, pero la pregunta de Vela, o vamos a decir, es la segunda parte, sí, del capítulo Venezuela, donde tú has mencionado la importancia del cardenal Mindszenty, porque el cardenal Mindszenty, al liberarse, pues, claro, nos dio un apoyo espiritual muy grande en la revolución, y él ha luchado toda su vida contra toda la tiranía, porque él luchó contra el nazismo y contra el comunismo. Es el verdadero patriota húngaro, ¿no? Un hombre justo, y la verdad que nosotros a él le tenemos muchísimo respeto, y nos recordamos de él por su visita a Venezuela con muchísimo cariño. Al llegar nosotros a Venezuela, como les dije, creo que fue la suerte de llegar a Venezuela, un país que estaba quizás en su mejor momento, porque Venezuela en estos momentos estaba creciendo en un ritmo increíble. Las construcciones, las proyecciones fueron mundialmente reconocidas. Venezuela en aquella época se convirtió de un país feudal a un país moderno en cuestión de años. Yo todavía cuando llegué estaba la dictadura de Marco Pérez Jiménez, que era la dictadura que construyó, porque hay dictaduras que destruyen y hay dictaduras que construyen. Pues la dictadura de Marco Pérez Jiménez fue una dictadura constructiva, y Venezuela tenía todas las posibilidades por nosotros. Pueden ustedes imaginar que yo llegué sin conocimiento del idioma, y en la segunda semana tenía un buen empleo, con un buen sueldo. Eso gracias a que unos ingenieros, un sueco y un danés, estaban buscando un dibujante
técnico que sepa dibujar estructura de fuentes y que hable alemán o inglés. Bueno, señoras, yo no hablaba ni alemán ni inglés y mucho menos sabía de estructura de fuentes, pero tanto era el prestigio del revolucionario del Festungsrat, es decir, los muchachos de Budapest, que ellos me tomaron con el cariño y con el respeto que tenía la revolución húngara. Y en pocos días empecé un poquito a hablar el alemán, que ya yo tenía algo de conocimiento. Y bueno, y las estructuras de puentes es una estructura como todas las estructuras y me enseñaron también cómo se hace. Y así pueden imaginar que en cuestión de 2 semanas yo tenía un buen empleo. Y naturalmente la integración no fue fácil. No fue fácil por falta del idioma, pero ustedes no pueden imaginar el cariño y el cuidado que nos recibieron los venezolanos en todas partes. Es decir, cuando se dieron cuenta que yo no hablé el idioma, me ayudaron mucho. Y cuando fui al mercado a comprar, y entonces me pregunté cuánto cuesta, me dijeron 8 lochas. No sé si ustedes saben cuál era la locha, era la 8ª parte del bolívar. Y cuando me dijeron 8 lochas, yo empecé a calcular y digo yo, bueno, 1 bolívar. Y entonces ellos se rieron porque, claro, a ver si el museo cómo reacciona. Pero todo fue más bien broma, cariño y de verdad un calor humano que es algo excepcional. Y como Vela mencionó una cosa que después de conocer estas estructuras, tuve la suerte que un ingeniero buscaba un dibujante que sabe hacer unos paraboloides hiperbólicas para el techo del gimnasio de la ciudad universitaria. Y ese ingeniero sueco me recomendó, diciéndole que yo sirvo para esto. El ingeniero se llamaba Carter Stadler y Carter Stadler era el calculista de Carlos Raúl Villanueva, el arquitecto de la ciudad universitaria. Y cuando Carlos Raúl se enteró que yo era estudiante de arquitectura en Hungría, me llamó y me dijo, ¿por qué estás tú dibujando estructura? Digo, bueno, profesor, yo tener que comer, porque yo hablaba más o menos como Tarzán, el castillo. Bueno, me dijo, no, desde hoy en adelante vas a dibujar arquitectura, vas a estar aquí conmigo. Y la verdad que él se convirtió para mí en un segundo padre, dando la casualidad que mi padre también nació en el mismo año que él, que también era arquitecto como él. Así que a él le gustó decirle, mira, hijo, así que me llamaba, y me dijo, ahora tienes que continuar tus estudios. Bueno, sin hablar el idioma no fue nada fácil hacer la equivalencia, sobre todo cuando me preguntaron sobre la arquitectura precolombina, que yo no conocía absolutamente nada, pero otra vez surgió ese respeto y este amor hacia los revolucionarios húngaros. Cuando se enteraban que yo venía de Hungría, inmediatamente todos los profesores me ayudaron y resultó que me aceptaron nada más que en el mismo 4º año que yo estaba estudiando en Hungría. Eso naturalmente se debe también al tremendo peso que tenía Carlos Raúl Villanueva en el Consejo Universitario, porque después el rector Bianco me contó que Villanueva fue al Consejo Universitario y donde le dijeron que yo sin papeles no puedo estudiar. Carlos Raúl hasta
pegó la mesa y dijo, cuando yo digo que es estudiante de cuarto año, es estudiante de cuarto año, y se acabó. Y bueno, como él tenía muchísimo respeto, bueno, así empecé yo mis estudios en cuarto año. Después otras anécdotas, cómo llegué yo a obtener mis papeles, pero sí resultó. Me inscribí entonces ya legalmente y en el año 61 me gradué en la promoción 11 de arquitectos, que entonces todavía había muy pocos arquitectos graduados en Venezuela y casi todos los profesores nuestros eran pues, gente que estudiaba desde fuera. Y en la carrera, ella pues mencionó que tuvimos la suerte hasta colaborar en algunos momentos, naturalmente, tanto con su padre, Dieter, que es colega y amigo, y Vela pues ha sido colega mía desde chiquito. Pues cuando Vela me dijo la primera vez que él también quiere ser arquitecto, desde entonces yo le decía colega. Eso no fue ninguna invención mía, porque universidad aquí en Budapest, la denominación oficial no era el señor, sino camarada. Y como nuestros profesores tampoco les gustaba llamarse camarada, ¿no? Y no podían decirle señor. Entonces ellos inmediatamente nos llamaban colega. Y así que yo aprendí que llamar a colega a un joven le da un poquito de esperanza que sí voy a llegar a ser colega. La carrera en Venezuela no fue fácil porque yo empecé en el año 62, cuando Rómulo Betancourt rebajó los sueldos, votaron los extranjeros a sus empleos, etcétera, etcétera. No fue nada fácil, pero poco a poco después abrí camino y ya, esos son cositas que no pertenecen tanto a 1956. O sea, como creo que esa parte ya es increíble porque muestra cómo arranca esa nueva vida, que creo que también tiene como esa repercusión sobre todos los refugiados y los millones de venezolanos que ahorita no están que están en situaciones parecidas. Y creo que una reflexión para el final sería interesante. De hecho, tuvimos 2 de estas sesiones todavía en Venezuela con estudiantes de la central y también con jóvenes de la Casa Húngara, si te acuerdas. Y una de las grandes preguntas o una de las interrogantes que había era justamente cómo y qué de lo que se había aprendido en el 56 podía usarse o podía ser parte de la reflexión para los que ahora tanto están empezando una vida nueva o están construyendo nuevas biografías en otros lugares que no son Venezuela, y también para los que están en Venezuela y no se han ido y todavía están luchando por que haya un cambio. Probablemente una de las claves en eso es el no tener miedo en ninguno de los 2 casos. En el otro creo que también tiene que ver con algo que tú dijiste que me parece interesante, que es el movimiento no fue un proyecto político. Eso es algo que creo que siempre es importante porque hoy en día el 56 se usa muchas veces como una plataforma para validar corrientes políticas de un lado o del otro, y definitivamente no fue eso, fue una reacción ante una ocupación extranjera y un movimiento que buscaba la libertad. De hecho, creo que según varios sociólogos, es la única revolución realmente o real que ha habido, o sea, que no ha tenido preparación, o sea, que ha nacido de una cantidad de sucesión de
o sea, de sucesos que nadie esperaba que iban a terminar como terminaron con sacar a los rusos de Hungría. Entonces no sé si tienes alguna reflexión desde ahí, o sea, desde esa mirar hacia atrás, esa comparación entre lo que está pasando en Venezuela y la Hungría de hoy, la Venezuela de entonces y la Venezuela de hoy, y cómo podemos aprender algo de la historia. Bueno, yo creo que sí hay bastante similitud, tanto en la situación pues, de Hungría y Venezuela, como el destino de nosotros que llegamos a Venezuela y los venezolanos que ahora llegaron a Hungría. Pues sí, hay alguna similitud, porque esas son las vueltas de la historia, vueltas inesperadas, y es muy importante que la revolución sí fue espontánea, pero con una absoluta unidad. Esta absoluta unidad que sí difícil lograr artificialmente o preparar, no, eso es algo espontáneo. Sin embargo, es indispensable para que un pueblo pueda manifestar de verdad su voluntad. Y eso es la unión, lamentablemente, que nos hace mucha falta ahora en Venezuela, para que en una forma unísona nos podamos enfrentar la situación que no debería seguir en Venezuela, porque nuestro pueblo está sufriendo de verdad. Y nosotros aquí también estamos ahora imposibilitados por el momento para ayudar más a los venezolanos. Lo que sí espero poder contribuir por lo menos un poquito a la ayuda a los venezolanos que llegaron a Hungría, porque eso fue un trabajo donde no fue ella, sino su mamá, que su madre, que ayudó a nosotros muchísimo en organizar lo que es el programa de repatriación. Y en este trabajo que trabajan Susu, que trabaja Alicia, que hemos trabajado mucho y desde hace años, hemos logrado que llegaran venezolanos a Hungría, en lo que nosotros no teníamos el poder económico, lamentablemente, de hacer unos fondos para ayudar a los venezolanos. Sin embargo, creo que la organización de Malta sí ha brindado la ayuda inicial, y espero que todos los venezolanos encuentren algún camino, si quizás no con tanta facilidad como nosotros hemos encontrado nuestro camino en Venezuela, porque las situaciones económicas y ahora sobre todo con las pandemias, pues es muy difícil la situación, pero quiero también terminar con optimismo, y espero que como Hungría al final encontró su camino y su libertad y su democracia, esto va a suceder en Venezuela. Tengamos la seguridad que Venezuela va a ser libre. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Bueno, querido Imre, colega, ahora sí colega, muchas gracias. Muchas gracias, y esas palabras finales sencillamente son perfectas. Gracias. Okay. Gracias, señor Imre, gracias, Vela. Bueno, así como lo dijo el señor Imre, se extiende el agradecimiento a todas las personas que han construido granito a granito lo que ahorita es una realidad para muchos venezolanos, que pueden hacer su vida y pueden continuar sus sueños en Hungría. Pues simplemente me siento un poco identificado, y debo decirlo, con las experiencias que contó el señor Imre. Pues cuando yo tenía 17 años me tocó salir a la autopista, a tragar bomba lacrimógena y pelear cuando decidí formar parte de un movimiento estudiantil, y bueno, luego vino todo lo que ya todos conocemos.
y mi experiencia acá en Hungría, lo único que le pido a Dios es que tengamos en algún momento en Venezuela gente tan valiosa y gente tan fuerte como todos ustedes que lucharon en la Revolución del 56, que nosotros también la tengamos y en ese momento no vamos a estar solos porque Hungría está con Venezuela y Venezuela está con Hungría y eso es un lazo que no se va a romper nunca. Y bueno, será una historia parecida pero no igual y las dos naciones pues queremos ver, ese es el deseo que creo que tenemos todos, queremos ver a Venezuela en un futuro salir de las cenizas como salió Hungría y crecer y seguir volando, porque eso es lo que se merece Venezuela y también Hungría se lo merece, volar tan alto como deseen y ser naciones ejemplo para otros. Y bueno, le quiero, perdón, que estoy un poquito, eh, les quiero dar las gracias a todos, sí, sí, porque es difícil el trance de saber que no puedes estar en tu país hasta que algo pueda pasar. Pero espero tener la misma experiencia y regresar así como regresó el señor Imre y sentir que tengo dos casas y que las dos ya están bien. Eso va a pasar en algún momento, con el favor de Dios. Y bueno, gracias a ustedes. Les queremos dar unos segunditos a cada uno para que se despidan de todas las personas. Ah, un segundo. Voy a leer rapidito. Mandaron saludos Antonio Smith Bravo, Lali Páez, Cislandia de la Osa, María Beatriz Rosell, Sandy Yujas. Sandy de hecho dijo que su papá estuvo dentro del grupo del- de los militares de la Hungría, exacto, de la Hungría que quería estar libre. Denme un segundo, aquí está Laszlo Yujas, nos los mencionó que estaba en Kincunhalas, Kishkunhalas, perdón. Imre es de Kishkunhalas. Y bueno, Erika Molnar también nos mandó saludos, Yanela Cademus, y bueno, queremos darle las gracias a todas las personas que están conectadas, darle las gracias a ustedes son ejemplo de Venezuela, ustedes son ejemplo de Hungría, ustedes son ejemplo de libertad, y bueno, le damos la palabra a cada uno y luego al final Lali también nos rotamos, ¿no? Si me permites, vamos a hacerlo al revés, ¿de acuerdo? Porque yo también le quería dar las gracias muy personalmente a Imre, a Bela, por haber llevado esta conversación en esta dirección que nos permite establecer tantos paralelismos precisamente entre los dos países, porque yo creo que ahora es que hemos llegado al meollo del asunto. ¿Quién hubiera creído que países aparentemente tan distantes, ¿verdad? Geográficamente desde luego, pero desde el punto de vista cultural también, en un momento de la historia vayan a sufrir destinos muy, muy similares? Sin embargo, nos ha tocado dos veces en una misma vida y hasta ahora estuvimos hablando del pasado y del paralelismo, efectivamente, desde el punto de vista de la destrucción del país, del sufrimiento de la población, etcétera. Pero ahora miremos un poco hacia adelante, qué es lo que nosotros podemos hacer. El paralelismo sigue. Y precisamente, Imre, mencionaste, y también Bela, la creación, la fundación de la Casa Húngara, la organización de una comunidad húngara en Venezuela y de la importancia que esa comunidad tuvo, por un lado, para seguir manteniendo las tradiciones, el idioma, la cultura húngara y la herencia de nuestros padres, pero por otro lado ayudó también a la integración en la sociedad venezolana, porque nos libró de muchas frustraciones. Hemos podido ver claramente que sí, seguimos siendo húngaros, con sentimientos encontrados, pero al mismo tiempo teniendo detrás una comunidad tan fuerte como fue la comunidad húngara en Venezuela, eso nos dio de alguna forma también fuerzas y para poder defendernos con valentía y con muchos resultados, por cierto, en la sociedad venezolana. Por si acaso, todavía permítanme, no es una cuña, es una realidad.
Y si es una cuña, pues sí, es una cuña. Por eso hemos formado la Asociación Venezolanos en Hungría. Precisamente porque entendemos que tanto los pensamientos como los sentimientos de los venezolanos que se han repatriado a Hungría o no se han repatriado, simplemente que han elegido venir a Hungría, son muy, muy similares a aquellos sentimientos y aquellos pensamientos con lo que lidiaron sobre todo la generación de nuestros padres, y eso lo digo yo también, pero indirectamente también mi generación, la generación de Vela, y así podríamos irnos hasta nuestros nietos. Por lo tanto, quiero hacer saber aquí los dos y conjuntamente con toda la junta directiva de la Asociación de Venezolanos en Hungría, que estamos para eso, estamos para fortalecernos como comunidad, estamos para ayudar la integración de los venezolanos, para que cuando llegue ese día y vuelvan a Venezuela, que a lo mejor ya será, bueno, ojalá muy pronto, pero quizás cuando sus hijos ya sean adolescentes o jóvenes adultos, esperemos que no pase de eso. Cuando vuelvan a Venezuela, puedan volver eh, no a un país desconocido, sino por haber preservado la herencia cultural venezolana, se encuentren también, vayan de su casa a su casa, de un hogar al otro hogar, porque de eso se trata nuestra vida. Entonces... Y durante el tiempo en Hungría, perdón, durante el tiempo en Hungría que tengan una historia maravillosa como la que ha tenido el señor Inre en Venezuela. Que podamos decir que las oportunidades en Hungría se abrieron, que pudimos aprender húngaro, aunque es muy difícil, que pudimos adaptarnos, que sí nos integramos, que sí hay cosas similares, porque sí las hay. Es imposible que los húngaros hayan tenido una conexión en Venezuela y que nosotros no la logremos. Sí la vamos a lograr y los venezolanos la estamos logrando, estamos conectándonos muy bien con Hungría, simplemente tenemos que abrir nuestra mente y bueno, nada. Y creemos en la fuerza de la comunidad y creemos también que Hungría nos quiere. Y ahora sí, entonces le pasamos, por favor, el derecho a unas últimas palabras de despedir a cada uno de ustedes. Comenzamos con Susa. Bueno, sí, yo quería agregar mi experiencia personal, ¿no? Que a mí la Casa Húngara de Venezuela me ayudó muchísimo para integrarme ahora de regreso, ¿verdad? Porque yo pasé toda mi juventud en la Casa Húngara, aprendiendo sobre los valores de Hungría, además de, obviamente, de mi vida en Venezuela, y gracias a eso yo estoy muy feliz aquí y estuve muy feliz allá. Bueno, les deseo a todos ustedes exactamente lo mismo. Gracias, Suso. Hasta luego, cuídense. Ákos. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Bueno, yo, por supuesto, de experiencias, la Casa Húngara me ayudó a mí a aprender la conversación en húngaro, o sea, por mi propia cuenta, lo que es el idioma. Las damas de la comunidad de Caracas me ayudaron muchísimo. Por ejemplo, que en paz descanse Nico Gozo, fue la principal que me ayudó a mí a llegar al nivel de conversación en húngaro, y eso me permite estudiar aquí en Hungría, en la universidad también. Y bueno, básicamente todo lo que es esa sensación de comunidad, de pertenencia, que realmente trasciende completamente todo lo que son las fronteras, el mar, etcétera. O sea, básicamente aquí en Hungría uno mantiene la comunidad y básicamente uno se da cuenta que muchísima gente que no tiene sangre húngara, pero que es venezolana, se ha integrado muchísimo, ya se ha vuelto una especie de comunidad sumamente compleja la que ya hay aquí, y que si húngaro a veces, que si en español venezolano a veces, pero realmente es una comunidad bastante compleja y agradable y bastante unida, y considero que eso es sencillamente fantástico. Y bueno, pues en efecto, bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, Ákos. Ahora le paso la palabra a Vela. ¿Tiene el micrófono? Sí, tiene el micrófono activo. Sí, más nada. Muchas gracias y bueno, que se repita, y me encantó poder participar con Imre en este evento. Saludo a todos. Gracias. Y el señor Imre ahora tiene la palabra. Espero que
se hayan acercado un poquito más a la historia verdadera de la revolución con mis palabras, porque naturalmente es muy subjetivo todo lo que uno dice, porque uno no puede liberarse de sus propias impresiones y no puedo ponerme en el plan histórico pues, de los acontecimientos, pero esas son oportunidades también para mí. Muchas gracias por esa oportunidad, porque es una oportunidad para recordar un poquito los años mozos que naturalmente uno siempre añora un poquito y me contenta muchísimo porque ustedes me dieron una oportunidad de estar más con mis venezolanos otra vez. Muy bien. Muchas gracias. Y bueno, Y sigan a los con la buena venezolanos. labor, venezolanos de Hungría, sigan con la buena labor. Sigan Vamos trabajando. vamos a seguir y le decimos a la gente, el tiempo está pasando, la historia sigue andando y lo que tenemos que hacer es aprovecharla, unirnos más rápido de lo que tenemos en nuestra mente para que logremos un resultado pronto. Recuerden que el tiempo pasa y si nos dormimos pueden pasar muchos años sin lograr nada, así que a trabajar, hasta aprovechar la pandemia para que reflexionemos y tomemos la decisión de estar totalmente unidos, dejar las diferencias a un lado y luchar por lo que había dicho el señor Inre. Pueden haber 100 requisitos en una carta, pero al final todo es libertad. Y eso es lo que nos une a Hungría y a Venezuela, el espíritu de libertad, la sed de libertad y por ahí vamos. Antes de cerrar, que vamos a pasar lo que vendría siendo, no es el himno oficial, pero es como un segundo himno para los húngaros. Le quiero dar saludos a las últimas personas que escribieron. Juba Rostonich, perdón. Saludos a Alice, encantado. Saludos a Imre, a Susi, les mandaron saludos por acá. Juba, Tita Marbonta también, encantado de verlos. Maritza Radmirov, perdón. Bueno, Sandy les mandó a decir que los aplaudo de pie esta labor y que Nat, voy a intentar el húngaro, ya va. Nat Ulelish Mindekinek. Nagy ölelés mindenkinek. Perdón. Muy bien. Köszönjük szépen. Ahora yo sé que está hablando como Tarzán, como había hecho el señor Inre, ahora yo lo hablo, dice Tarzán húngaro ahora. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Alice, ¿tú quieres decir algo? No, simplemente que volviendo un poquito a la espiritualidad del día, como hemos dicho, vamos a cerrar este pequeño programa, esta pequeña contribución a la conmemoración de los hechos del 56 con el Szózat, que podría ser pues nuestro segundo himno. De hecho está considerado como el segundo himno, y no nos olvidemos, por favor, que hoy no estamos de fiesta, estamos de luto. Hoy no estamos celebrando, hoy estamos conmemorando. Prohibido olvidar, gloria victis, gloria a los vencidos.